Buenos días Buen día, a bendiciones. todos. Aqui um dia mais nesse tempo de mês, esse tempo de aprendizagem, com esse tema poderoso, Mulheres Posicionadas. Hoje, com o último dia, seguro que viene fuerte, Amén. não? Para que estejamos todos em essa posição de governo, la que Deus nos ha puesto. Amém? Amén. E para isso, meus amados, eu quisiera passar aqui para nós outros, onde está Juez 4, um versículo que a mim me gusta muito, versículo 5, que diz assim: E acostumbrava sentar-se bajo la palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, em el monte de Efraim, e los hijos de Israel subia a ella a juízo. E a mim me gusta muito eu quisiera que encerrar esse tempo com esse versículo, que é um versículo muito poderoso, um versículo de governo. Aqui, não, Débora, todo mundo sabemos sua história, que através de seu posicionamento, não, houve algo aí muito poderoso. Pero também eu quisiera fijar en lo que la gente, ¿no? Porque la gente con una mentalidad débil, ¿no? Es movido por las emociones. Amén. Es movido por las emociones y es como que estaba un pueblo un poco con las emociones fragmentadas, ¿no? Por la situación que estaban viviendo. Pero aí entrou uma mulher, não, com um posicionamento distinto. É o que nós hemos visto que o primeiro posicionamento está dentro, não afuera. Não, e aqui, através de seu posicionamento, ela sentou ao governo. Amém. Porque quando tu se posiciona, tu posição cambia. A posição cambia. Porque mentalidade acompanha porque aí estava todo o pueblo, não, toda a gente estava com essa mentalidade, não, débil, fragmentada por muita coisa. Como disse aqui a palavra, que a gente buscava a ela, não? Ou seja, ela estava em um lugar alto. Então, se tu está em tu posicionamento, tu sempre estará em um lugar alto. Amém? Amén, gracias a Dios. Sí, es muy importante para estar en estos lugares, hay que hacer algo diferente a los demás, ¿no? Hay que, para ser encontrado, hay que, amén. Y claro, ¿por qué somos encontrados por Dios? Por nuestra fidelidad, por nuestra posición, por el posicionamiento, ¿no? Por estar ahí fieles a Él. Amén, porque claro, Dios nos conoce todo, Dios nos conoce cada paso que damos y si hablamos de estas mujeres, si tenemos sus nombres ahí destacados en la Biblia, es porque fueron descubiertas, porque Dios quiso, ¿no? Relatar sus nombres. Hay de diversos nombres, ¿no? Destacados en la Biblia, es porque estas mujeres se posicionaron, ¿no? A mí me admira mucho en la época que el Espíritu Santo no habla con María y en la época que para que viniera el nacimiento de Jesús, ¿no? Él dice la historia, la palabra, que el mundo estaba totalmente desordenado,
¿no? El mundo estaba muerto en el pecado, el mundo estaba no desfigurado, ya no era lo mismo. O sea, Dios decide enviar a su Hijo para un nuevo rescate nuestro. Y a pesar del mundo estar totalmente desordenado, yo sé que Dios encuentra fidelidad, honra en María, ¿no? Para que naciera Jesús de ella. Amén. Entonces me admira mucho, aún en un tiempo tan difícil, un tiempo tan desordenado, esta mujer mantuvo su postura, ¿no? Su posicionamiento. Amén. Amén. Y aquí, para que, ¿no? Como hemos visto aquí, la historia de Débora, emociones acompañan mentalidad. Entonces Amén. fue lo que hizo, ¿no? El pueblo acompañó su mentalidad de gobierno. Entonces lo que la generación está necesitando es una mentalidad de gobierno, ¿no? Entonces es donde todo te va a acompañar, porque las emociones acompañan a mentalidad, va junto. Entonces, si tú estás ahí todo el tiempo diciendo, venga, vamos, tú puedes, tú estás ayudando, la gente te va a acompañar, te va a seguir a ti. ¿Por qué? Porque tú estás en una mentalidad de gobierno. Amén. Vemos también, ¿no? Un ejemplo de esto que estamos hablando hoy, ¿no? Sobre nuestras emociones acompañan nuestro posicionamiento, ¿no? Y vemos un ejemplo claro de esto, ¿no? Entre dos mujeres diferentes, que una se posicionó con sus emociones, con estrategia y obediencia a Dios, y otra que se posicionó de manera escuchando sus emociones, que fue en el reinado de Esther y la antigua esposa, ¿no? Que se llamaba Basti. Sí, sí. No, porque Esther se posicionó en obediencia, ¿no? Y se posicionó para lo bien, y vemos su consecuencia. Pero también vemos la consecuencia de posicionarse escuchando nuestras emociones, que fue lo que le pasó a la reina Basti, ¿no? Que a través de esto le pasó lo que le pasó, perdió todo lo que tenía, ¿no? Y es muy interesante porque dependiendo de tu posicionamiento, de tu obediencia, tú puedes perder o tú puedes ganar. Una ha perdido y la otra ha ganado, ¿no? Claro, porque aquí, como hemos dicho, ¿no? Aquí un punto clave sobre la vida de Débora, sobre su posicionamento, sobre esse posicionamento, que isso ela governou com autoridade. Ela governou com autoridade porque quando tu tens tus emoções alinhadas, as emoções sempre acompanhará esse posicionamento. Então, se ela governou com autoridade, não era profetisa, juíza, e também exercitava liderazgo. Mira que fuerte, que traz um posicionamento, não? Exercitou liderazgo sobre Israel. Um tempo que não havia rei. Quizás Deus te está levando, não, a posicionar-te em um lugar vazio, um lugar onde há perda. Deus te quer levar a governar e a liderar em esse ambiente. Amén, amén. Yo también quería dejar también algo también, ¿no? En el libro de Esther, ¿no? Lo que ha compartido Maísa, ¿no? Nuestra hermana. Yo me quedo, ¿no? Porque así yo vi, ¿no? Meditando, ¿no? En lo que es el libro de Esther, ¿no? Ha sido una mujer valiente, ¿no? Una mujer que decidió, ¿no? Cambiar todo el rumbo, ¿no? Porque si mira, ¿no? Lo que el proceso, ¿no? Que ha tenido que pasar ella, ¿no? Para salvar a su pueblo, ¿no? Y lo que es la mujer posicionada, ¿no? Porque la primera, ¿no? La primera mujer, ¿no? No tenía la posición que tenía decidió no hacer las cosas de su manera, ¿no? No, en la época, no obedeció, ¿no? El llamado, ¿no? Del rey, ¿no? Claro. Entonces, claro, lo que vi en eso de ahí ha sido la posición de que se puso ahí, ¿no?
porque ella sabía dónde quería llegar con la posición que tenía, ¿no? Eso quería dejar, ¿no? Porque está muy lindo escuchar, ¿no? Amén, amén. Y cada posicionamiento genera, ¿no? Lo que estaba hablando mi esposa, va a generar gobierno, va a generar liderazgo, amén. Va a generar cambio de generaciones. ¿Cuántas de estas mujeres estamos hablando que cambiaron sus generaciones, ¿no? Desde el principio que hemos hablado de Rahab, esta mujer no fue fácil para ella enfrentar la lucha. Cuando ella decidió no recibir los espías, ella sufrió ataques de los gobernantes de la época, ¿no? De los mandantes de la época. El rey, el gobierno ahí, digamos, empezó a enviar gente, soldados a su casa, a vigilar, a oprimirla. Amén. Entonces, pero la posición que tuvo, ella se mantuvo en su posición y mantuvo y salvó sus familiares, su familia, y cambió totalmente su generación, ¿no? De ser una ramera, ahí está en la descendencia de David y llega hasta Jesús. O sea, el posicionamiento te vas a colocar en sitio de destaque, tú vas a hacer destaque en la vida a través de tu posicionamiento. Entonces es muy importante, nos admira mucho poder ver estos ejemplos, y no solo tú ver los ejemplos, pero también colocar tú en tu posicionamiento. Nosotros podemos nos posicionar en obediencia a Dios, y luego el lugar de destaque, cambio de generación vendrá. Amén. Amén, es poderoso, ¿no? Esto de que estamos hablando hoy, porque está todo conectado, porque justo venía hablando de tu postura cambia, ¿no? De cuando tú te posiciones, ¿no? Tus emociones están sanadas. Y nuestro pastor nos estaba hablando, ¿no? Sobre esto de que accedemos a un posicionamiento alto, ¿no? Cuando nos posicionamos. Y un ejemplo claro de esto, ¿no? Que claro, has hablado de que aunque la situación sea desfavorable, cuando una mujer se posiciona, ¿no? En fuerza, en valentía, cambia toda una atmósfera, ¿no? De su casa, de a lo mejor su generación. Como vemos el caso de una historia que podía ser trágica en la Biblia, ¿no? Pero se tornó un ejemplo claro de cuando una mujer se posiciona, que fue el caso de la mujer llamada Abigail en la Biblia, ¿no? Porque sabemos que ella era casada con un hombre llamado Nabal, ¿no? Y él quería hacer las cosas mal. Entonces iba a venir destrucción para su casa, toda su familia, ¿no? Y cuando la mujer se entera que fue Abigail, ella fue de encuentro a David para que pudiera traer, redimirse, ¿no? Delante de David, para que pudiera venir el perdón para su casa, ¿no? Para que no muriera nadie de su casa. Entonces vemos el claro ejemplo que estaba en una situación vulnerable y desfavorable en este momento, porque el rey David ya venía al encuentro de aquella casa para destrucción, pero vemos que ella se posicionó rápido, ¿no? Y ella mandó que los soldados fueran delante para que hubiera una salvación para su casa, ¿no? Y vemos la historia que a través de eso, aunque su marido ha hecho lo malo, pero cuando ella se posiciona, ella cambia el rumbo de su historia, ¿no? De su casa. Cuando fue que él murió, ¿no? Y ella al final pudo casarse con David. O sea, tuvo una historia que acabó bien por culpa de su posicionamiento, ¿no? Amém. Amém. E aqui também podemos ver, porque, claro, quizás tu me pode estar perguntando, pero se pode uma mulher estar em um posicionamento como Débora, não tinha que ser um homem, não tem nada que ver, porque aqui, o mais lindo que me gusta dessa história, que ela não saiu de sua essência, ela seguiu em sua essência, não? É tanto que disse aqui em Jueces 5:7, donde dice, ¿no? Donde resalta eso, ¿no? La aldea quedaron abandonada en Israel, quedaron abandonados hasta que yo, Débora,
me levantei como madre en Israel. O sea, ela quería poner orden a aquel pueblo como madre, ¿no? Así Como es. madre de aquel pueblo, ordenando sus emociones, ¿no? Y llevando un pueblo a la altura, ¿no? Como es el pueblo de Dios. Así es. Porque también ayer hemos estado hablando, ¿no? De una mujer que se posiciona en su casa. Da igual, por ejemplo, porque a veces puede decir, mi marido está así, un poco así, ¿cómo me puedo posicionar? ¿No? Si está así. Pero vemos claros ejemplos en la Biblia de mujeres que se posicionaron, aunque su situación era desfavorable, incluso en su casa, ¿no? Como es el caso de esta mujer Abigail. O sea, su marido era un necio, ¿no? Vemos el claro ejemplo, pero aún así ella tuvo sabiduría y discernimiento del cielo para poder actuar en el momento correcto, en su postura, en su esencia, ¿no? Y incluso si ella hubiera unido a su marido más para hacer lo malo, para decir, no, voy a hacer lo malo mismo, hubiera venido destrucción para él, pero también para ella, ¿no? Sí, sí, es muy importante. También destaco, aparte de María, ¿no? También quiero destacar a las mujeres en la época de Jesús también. Hay una otra mujer que después que conoció a Jesús, ¿no? Fue fiel seguidora y justo fue la que descubrió que Jesús había resucitado, ¿no? Que es María Magdalena. Después que ella conoció a Jesús, eh, ella siguió fiel seguidora de Jesús. Tanto es que tan fiel que fue ella la primera mujer que descubrió la resurrección de Jesús. Amén. ¿Por qué? Por su, ¿no? Su posicionamiento, porque claro, todos, incluso los hombres estaban todos, y ahora qué hacemos, y ahora qué eso, pero no, ella estaba en su postura, voy a ver, voy a mirar, voy a eso, amén. Entonces, el posicionamiento no es está acomodado, ¿no? Porque el comodismo nos retiene, ¿no? Nos va a estancar verdaderamente lo que hay dentro de nosotros. Amén. Entonces, muy importante estar activo. Es por eso que nosotros aquí, la iglesia Shekinah en Salud, estamos, ¿no? Con esos proyectos, tenemos, ¿no? Está muy lindo, está muy precioso ese podcast, porque a través de esta voz está llegando a mucha gente, ¿no? Las personas pueden ver, pueden, ¿no? Está recibiendo esta palabra de liberación. Hay diversos temas, ¿no? Y formato que estamos haciendo en este podcast aquí en la iglesia. Es muy importante el posicionamiento. También estamos haciendo a través de un posicionamiento, ¿no? Que hay hermanos dispuestos, que hay gente aquí que se dispuso y están posicionados para hacer la voluntad del Señor. Así que todos, para avanzar, primero de todo es disposición para hacer la voluntad del Señor. Amén. Amén. No, y última cosa aquí para finalizar, ¿no? Que podemos pensar, pero ¿cómo posicionarme en mi casa si todo está en contra, ¿no? Pero vemos que un posicionamiento no es algo feminismo, ¿no? Es algo donde tú actúes en tu esencia con estrategia y esta estrategia, ¿dónde la vas a encontrar? En oración. Porque posicionamiento sin oración es nada más que un ego, ¿no? Estoy queriendo crecer por encima de mi marido, de mi esposo o en mi casa, por encima de todos. Y no, posicionamiento viene a través de la oración, en comunión con Dios, porque Dios te va a dar las estrategias correctas, así como le dio a esta esposa, ¿no? Que hemos visto el ejemplo, para que tú puedas actuar con inteligencia, con sabiduría y con prudencia también. Amén. Es todo por hoy. Les quiero invitar, si venga a Europa, si venga a España, a Salou, hay un pueblo aquí Amén. lleno de Dios, posicionado. Busca nosotros, a Casa Shekinah está con los brazos abiertos y las puertas. Bendiciones.
Un buen día a todos. Amén. Bendiciones.